Hace miles de años, en tierras áridas y polvorientas donde la medicina moderna no existía, un conjunto de textos sagrados dejó escrito, casi en clave, los nombres de alimentos capaces de transformar el cuerpo humano. No eran recetas, no eran instrucciones médicas, eran versículos, relatos y parábolas donde se escondían los secretos de una nutrición que hoy la ciencia apenas está empezando a confirmar. Hoy vas a descubrir 20 superalimentos que aparecen en las páginas de la Biblia, alimentos que durante siglos fueron ignorados por la medicina convencional y que ahora la investigación moderna señala como verdaderas herramientas de sanación. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar. Cuando lleguemos al número 17, te revelaré un alimento bíblico que los investigadores han vinculado con la capacidad de influir directamente en los niveles de azúcar en la sangre, el gran enemigo silencioso de nuestra época. Y en el número 20, un fruto mencionado en las Escrituras que contiene un compuesto antioxidante tan poderoso que no se ha encontrado en ninguna otra fruta conocida en el planeta. ¿Estás preparado para abrir este expediente olvidado durante milenios? Si sientes que este conocimiento no debería perderse, apoya este canal con un like y suscríbete a Naturaleza Oculta para seguir rescatando juntos los secretos que la naturaleza guardó durante siglos. Número 1. Las lentejas. Existe un pasaje bíblico que cambió la historia de dos hermanos para siempre. Todo ocurrió por un plato de algo tan simple que la mayoría de personas lo pasa por alto en el supermercado. Esaú, el hijo mayor de Isaac, llegó un día del campo tan agotado, tan hambriento, que estuvo dispuesto a entregar su primogenitura a cambio de una sola comida. Y lo que su hermano Jacob le ofreció no fue un banquete de carne ni una mesa llena de manjares. Fue un guiso rojo. Un guiso que, según el libro de Génesis, contenía un ingrediente que hoy la ciencia reconoce como un aliado extraordinario contra uno de los problemas más graves de la sociedad moderna, el colesterol elevado. Hablamos de las lentejas. Lo que casi nadie sabe es que este humilde alimento, presente en la dieta del antiguo pueblo de Israel, contiene cantidades notables de fibra soluble, un tipo de fibra que se une al colesterol en el intestino y facilita su eliminación del cuerpo. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Las lentejas también aportan fitoquímicos que, según investigaciones recientes, podrían tener efectos inhibidores sobre el crecimiento de células anómalas, además de ayudar a regular los niveles de insulina. Un alimento tan antiguo como la humanidad misma, tan barato que cualquiera puede acceder a él, y sin embargo cargado de un potencial que muchos ignoran. Si Esaú entregó una herencia por ellas, tal vez intuía algo que la ciencia tardó milenios en descubrir. Y lo que viene a continuación es un cereal bíblico que los guerreros antiguos utilizaban como combustible antes de la batalla, y cuyo efecto sobre el peso corporal ha sorprendido a los nutricionistas modernos. Número 2. La cebada. En los campos de la antigua Palestina crecía un cereal que alimentó a ejércitos enteros. Los soldados romanos lo consumían como base de su dieta y los hebreos lo consideraban un regalo de la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, cuando se describe la abundancia de la tierra que Dios ofreció a su pueblo, este cereal aparece junto al trigo, los higos y las granadas como símbolo de prosperidad. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. Los gladiadores romanos eran conocidos como ordeari, que significa comedores de cebada, porque confiaban en este grano para ganar fuerza y resistencia. Hablamos de la cebada. Lo que la convierte en un superalimento moderno es su relación con la obesidad, uno de los problemas de salud más extendidos del siglo XXI. La cebada contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que, según diversos estudios, produce una sensación de saciedad prolongada que reduce naturalmente la ingesta calórica. Pero lo que se descubrió después lo cambió todo. Estos beta-glucanos no solo ayudan a controlar el apetito, sino que también modulan la respuesta glucémica después de las comidas, evitando los picos de insulina que contribuyen al almacenamiento de grasa. Un cereal que alimentó a guerreros hace 3000 años podría ser la respuesta que millones de personas buscan hoy para controlar su peso. La siguiente planta es una especia diminuta que Jesús mismo mencionó en un contexto completamente inesperado y que tu estómago agradecería conocer. Número 3. El comino Jesús de Nazaret pronunció una vez unas palabras que dejaron helados a los fariseos de su tiempo. Les dijo que diezmaban del comino y del anís, pero olvidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquella mención aparece en el Evangelio de Mateo y revela algo fascinante. El comino era tan valioso en la antigüedad que se utilizaba incluso para pagar impuestos. No era solo una especia para dar sabor. Moteán era una moneda vegetal.
Y entonces apareció una pista olvidada en los textos de medicina tradicional que conecta este grano diminuto con un problema que afecta a millones de personas cada día: la hinchazón abdominal y los trastornos digestivos. Hablamos del comino. Esta especia contiene timol, un compuesto que estimula la producción de enzimas digestivas, facilitando la descomposición de los alimentos y reduciendo la acumulación de gases. Pero eso no es todo. Investigaciones recientes sugieren que el comino también posee propiedades antimicrobianas que podrían ayudar a combatir ciertas bacterias intestinales dañinas. Lo que Jesús mencionó como ejemplo de meticulosidad excesiva resulta ser, irónicamente, uno de los remedios digestivos más efectivos que la naturaleza ha producido. Si sufres de hinchazón después de comer, este diminuto grano bíblico podría marcar una diferencia notable. Pero espera, porque la siguiente planta fue mencionada por Jesús junto al comino, y su efecto sobre el dolor de cabeza es algo que los médicos del mundo antiguo ya conocían. Número 4. La menta. En el mismo versículo donde Jesús habla del comino, aparece otra planta que los fariseos también diezmaban con meticulosidad obsesiva. Lucas la registra en su Evangelio como parte de esas hierbas cotidianas que el pueblo de Israel cultivaba en sus jardines y tejados. Durante siglos, esta planta fue utilizada en rituales de purificación, pero también como remedio para una dolencia que hoy afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud: el dolor de cabeza. Hablamos de la menta. El mentol, su compuesto activo principal, tiene la capacidad de relajar la musculatura lisa y producir una sensación de frescor que alivia la tensión vascular asociada a las cefaleas. Lo que los curanderos antiguos aplicaban de forma intuitiva frotando hojas de menta en la frente y las sienes, la ciencia moderna lo ha respaldado con estudios que sugieren que la aplicación tópica de aceite de menta puede ser comparable en eficacia a ciertos analgésicos convencionales para el alivio de la cefalea tensional. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. La menta también podría mejorar la función cognitiva y el estado de alerta, según algunas investigaciones preliminares. Una hierba que crecía en los jardines de Jerusalén hace 2000 años, mencionada por el propio Jesús, resulta tener aplicaciones que apenas estamos empezando a comprender. Lo que sigue es un fruto del desierto que fue el alimento de supervivencia por excelencia en tierras bíblicas, y su relación con la fatiga crónica te dejará pensando. Número 5. Los dátiles. En las vastas extensiones del desierto del Negev, donde el calor calcina la tierra y el agua es un bien escaso, crecía un árbol que para los pueblos bíblicos representaba la vida misma. La palmera datilera aparece en múltiples pasajes de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel llegó a Elim, encontró 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis que el libro del Éxodo describe como un refugio providencial. Los dátiles eran el combustible del desierto, el alimento que permitía a los viajeros recorrer distancias enormes sin desfallecer. Y entonces apareció una pista olvidada que conecta este fruto ancestral con uno de los males silenciosos del mundo moderno: la fatiga crónica. Los dátiles son una de las fuentes naturales más concentradas de energía rápida. Contienen glucosa, fructosa y sacarosa en proporciones que el cuerpo absorbe con notable eficiencia. Pero eso no es todo. También aportan potasio, magnesio y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para la producción de energía celular. Lo que se descubrió después lo cambió todo. Los dátiles contienen además compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes que podrían proteger las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. Si hoy te sientes agotado sin razón aparente, quizás tu cuerpo necesita lo mismo que los caminantes del desierto bíblico necesitaban hace miles de años. Y la siguiente revelación involucra un fruto seco que aparece en una de las historias más emotivas del Génesis, y cuyo efecto sobre la ansiedad está respaldado por datos fascinantes. Número 6. Las almendras. Jacob, el patriarca, no preparó un regalo para un gobernante egipcio que él aún no sabía que era su propio hijo José. Entre los tesoros que incluyó en aquel presente, el Génesis menciona un fruto seco que en aquella época se consideraba una delicadeza digna de reyes. También aparecen en el libro de Números, cuando la vara de Aarón floreció milagrosamente y produjo estos frutos como señal divina. Los registros antiguos mencionan algo inquietante sobre la relación entre este alimento y el equilibrio emocional de quienes lo consumían. Hablamos de las almendras. En un mundo donde la ansiedad y el estrés se han convertido en una epidemia global, las almendras ofrecen algo que pocos alimentos pueden igualar: una combinación natural de magnesio, triptófano y vitamina E.
El magnesio participa directamente en la regulación del sistema nervioso, y su déficit se ha asociado en varios estudios con mayores niveles de ansiedad. El triptófano, por su parte, es un precursor de la serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Un puñado de almendras diario aporta aproximadamente el 60% del magnesio que el cuerpo necesita. Un fruto tan antiguo que floreció milagrosamente en una vara sacerdotal, y que hoy podría ser la herramienta más accesible contra el estrés cotidiano. Lo que viene ahora es un fruto que en la Biblia aparece asociado a la abundancia y a la alegría, y su relación con el envejecimiento celular desafía lo que creíamos saber sobre el paso del tiempo. Número 7. Las uvas. Noé, según el relato del Génesis, fue el primer agricultor que plantó una viña después del diluvio. Las uvas y el vino recorren las escrituras de principio a fin, desde las parábolas de Jesús hasta el simbolismo de la última cena. Pero más allá de su valor espiritual, las uvas esconden un secreto que la ciencia moderna ha tardado milenios en descifrar. Un secreto que tiene que ver con algo que preocupa a toda la humanidad: el envejecimiento. Y entonces apareció una pista olvidada en la piel de este fruto que conecta el mundo bíblico con los laboratorios más avanzados del siglo XXI. Las uvas contienen resveratrol, un polifenol presente principalmente en la piel del fruto, que ha sido objeto de centenares de investigaciones por su posible capacidad de activar ciertos genes relacionados con la longevidad celular, las llamadas sirtuinas. Lo que se descubrió después lo cambió todo. El resveratrol también muestra propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras que podrían explicar, al menos en parte, la llamada paradoja francesa, el fenómeno por el cual poblaciones con alto consumo de grasas saturadas pero también de vino tinto presentan tasas relativamente bajas de enfermedad cardiovascular. Un fruto que Noé plantó al salir del arca, que Jesús eligió como símbolo de su sangre, y que hoy la ciencia investiga como posible aliado contra el deterioro que produce el paso de los años. La siguiente revelación huele fuerte, pero su poder contra la hipertensión es aún más potente. Número 8. El ajo. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto después de escapar de Egipto, hubo un momento de queja colectiva que quedó registrado en el libro de Números. El pueblo recordaba con nostalgia los alimentos que comían en tierras egipcias. Mencionaban los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y un ingrediente que hoy es uno de los remedios naturales más estudiados del planeta. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. Los constructores de las pirámides de Giza recibían raciones diarias de este alimento para mantener su fuerza y prevenir enfermedades. Hablamos del ajo. Lo que convierte al ajo en un superalimento bíblico extraordinario es la alicina, un compuesto sulfuroso que se libera al triturar o cortar el diente de ajo. La alicina ha demostrado en diversos estudios tener la capacidad de relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial, uno de los factores de riesgo cardiovascular más extendidos en la sociedad actual. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Para que la alicina se active de forma óptima, el ajo debe triturarse y dejarse reposar unos minutos antes de cocinarlo o consumirlo. Un alimento que el pueblo de Israel echaba de menos en el desierto podría ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas con hipertensión. Y lo que viene a continuación es una sustancia dorada que la Biblia llama la tierra que emana leche y miel, y su capacidad de sanar heridas desafía toda lógica moderna. Número 9. La miel. La tierra prometida tenía un nombre poético que resonaba con esperanza en los oídos del pueblo de Israel. Una tierra que emanaba leche y miel. Esta descripción aparece más de 20 veces en el Antiguo Testamento, convirtiendo a la miel en uno de los símbolos más poderosos de abundancia divina. Sansón encontró miel en el cuerpo de un león muerto. Juan el Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre en el desierto. Pero más allá de la narrativa bíblica, la miel guarda un secreto que la medicina moderna ha comenzado a redescubrir con asombro. Y entonces apareció una pista olvidada en hospitales y centros de investigación de todo el mundo. La miel, especialmente ciertas variedades sin procesar, posee propiedades antibacterianas naturales debido a la producción de peróxido de hidrógeno a bajas concentraciones, combinada con su pH ácido y su alta osmolaridad. Estas características crean un entorno hostil para muchas bacterias, incluidas algunas resistentes a antibióticos convencionales. Lo que se descubrió después lo cambió todo. La miel de grado médico se utiliza hoy en algunos centros hospitalarios como complemento en el tratamiento de heridas crónicas y quemaduras.
Un alimento que Dios mismo utilizó como metáfora de la abundancia resulta ser, según la investigación actual, uno de los agentes antimicrobianos naturales más sofisticados que existen. Si este vídeo te está revelando datos que no conocías, déjalo en los comentarios y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y la siguiente planta fue usada directamente como medicina en un relato bíblico donde un rey enfermo recibió una orden muy específica del profeta Isaías. Número 10. Los higos. Hay un episodio en el segundo libro de los Reyes que pocos conocen y que resulta extraordinario. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo, tanto que el profeta Isaías le anunció que iba a morir. Pero entonces sucedió algo inesperado. Dios intervino y ordenó a Isaías que aplicara un remedio directamente sobre la dolencia del rey. La instrucción fue clara y concreta. Lo que Isaías colocó sobre el cuerpo enfermo del rey fue una cataplasma hecha con un fruto que crecía abundantemente en los jardines de Jerusalén. Hablamos de los higos. Este fruto, que aparece mencionado desde el jardín del Edén hasta los últimos profetas, es una de las plantas cultivadas más antiguas de la humanidad, con evidencias que se remontan a más de 11.000 años. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Los higos contienen ficina, una enzima proteolítica con propiedades antiinflamatorias que la medicina tradicional ha utilizado durante siglos para tratar afecciones de la piel y reducir la hinchazón de tejidos blandos. Además, su extraordinario contenido en fibra, tanto soluble como insoluble, los convierte en uno de los reguladores digestivos naturales más eficaces que existen. Los higos son también la fruta con mayor contenido de calcio por porción, lo que los hace relevantes para la salud ósea. Un fruto que un profeta usó para sanar a un rey, que Jesús maldijo simbólicamente cuando no daba fruto, y que hoy ofrece beneficios que van desde el intestino hasta los huesos. Lo que sigue es un cereal que Dios mismo le dictó al profeta Ezequiel como receta de supervivencia, y su efecto antiinflamatorio te sorprenderá. Número 11. El trigo. En el capítulo 4 del libro de Ezequiel, Dios le da al profeta una instrucción alimentaria muy precisa. Debía tomar trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y preparar con ellos un pan de supervivencia. Aquella receta divina no era casual. Era una fórmula nutricional diseñada para sostener al profeta durante un periodo prolongado de aislamiento. Lo que los registros antiguos mencionan con detalle inquietante es que aquella combinación de granos creaba un perfil de aminoácidos completo. Es algo que la ciencia nutricional no comprendería plenamente hasta el siglo XX. Y entonces apareció una pista olvidada que conecta el trigo integral, no el refinado moderno, con uno de los problemas de salud más extendidos de nuestro tiempo, la inflamación crónica. El trigo integral, en su forma no procesada, conserva el germen y el salvado, donde se concentran los compuestos fenólicos, el ácido ferúlico y la fibra que contribuyen a modular la respuesta inflamatoria del organismo. Lo que se descubrió después lo cambió todo. El trigo refinado moderno, desprovisto de estos componentes, produce exactamente el efecto contrario, alimentando procesos inflamatorios. La diferencia entre el trigo bíblico y el trigo que consumimos hoy es, literalmente, la diferencia entre un alimento que sana y un producto que inflama. Y la siguiente revelación te hará mirar con otros ojos al ingrediente más común de tu cocina, una hortaliza que en la Biblia aparece junto al ajo como el alimento que el pueblo de Israel añoraba en el desierto. Número 12. La cebolla. Junto al ajo, en aquel pasaje del libro de Números donde el pueblo de Israel se lamentaba por los alimentos egipcios, aparece una hortaliza que ha formado parte de la dieta humana durante más de 5.000 años. Los egipcios la consideraban sagrada. Los constructores de pirámides la consumían a diario. Y los hebreos la echaban de menos en el desierto con una intensidad que quedó registrada para siempre en las escrituras. Hablamos de la cebolla. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. La cebolla contiene quercetina, uno de los flavonoides más potentes que se conocen, con propiedades antihistamínicas, antiinflamatorias y, según algunos estudios, capaces de estimular la actividad de ciertos componentes del sistema inmunitario. En una época donde las defensas bajas se han convertido en una preocupación global, resulta fascinante que un alimento tan cotidiano contenga compuestos que la investigación moderna sigue estudiando con creciente interés. La quercetina de la cebolla podría además contribuir a la protección de las células frente al estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento prematuro y a múltiples enfermedades crónicas. Un ingrediente tan humilde que nadie lo considera especial y, sin embargo, la ciencia sugiere que su composición lo convierte en un escudo natural para el organismo.
Lo que viene a continuación es una semilla tan pequeña que Jesús la usó como metáfora de la fe, pero cuyo efecto sobre el dolor articular es cualquier cosa menos insignificante. Número 13. Las semillas de mostaza. Jesús pronunció una de sus enseñanzas más memorables utilizando una semilla como protagonista. Dijo que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. Aquella metáfora ha resonado durante 2000 años, pero lo que muy pocos saben es que la planta de la mostaza no solo es un símbolo espiritual extraordinario, sino también un recurso terapéutico que las culturas antiguas utilizaban de formas sorprendentes. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. Los romanos molían semillas de mostaza y las mezclaban con vinagre para crear cataplasmas que aplicaban sobre las articulaciones inflamadas. Hablamos de la mostaza, cuyas semillas contienen glucosinolatos, compuestos que al ser procesados por el organismo generan isotiocianatos, sustancias con documentadas propiedades antiinflamatorias. En un mundo donde el dolor articular afecta a cientos de millones de personas, resulta revelador que una semilla mencionada por Jesús como ejemplo de lo pequeño que produce grandes efectos contenga exactamente eso, compuestos diminutos con un impacto potencialmente enorme sobre la inflamación. Pero eso no es todo. Las semillas de mostaza también aportan selenio, un mineral asociado a la función tiroidea y a la protección antioxidante. Lo que la fe puede mover según las escrituras, quizás la mostaza pueda ayudar a aliviar según la ciencia. La siguiente revelación te llevará a la sustancia que define por excelencia la tierra prometida, y que hoy la ciencia vincula con uno de los problemas más silenciosos que enfrenta la mujer moderna. Número 14. La leche. La expresión es inconfundible y atraviesa el Antiguo Testamento como un hilo dorado. Una tierra que emana leche y miel. Aquella promesa definía la prosperidad en su estado más puro. La leche, junto a sus derivados como el queso y la cuajada, de nuevo aparece en numerosos pasajes bíblicos. Abraham ofreció leche y cuajada a los 3 visitantes celestiales en el encinar de Mamré. David recibió queso de oveja como provisión durante su huida. Y entonces apareció una pista olvidada que conecta estos alimentos ancestrales con una de las epidemias silenciosas del mundo moderno, la osteoporosis. La leche y los productos lácteos mencionados en la Biblia, provenientes de cabras y ovejas, aportaban calcio, fósforo y vitamina D en formas altamente biodisponibles. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. La leche de cabra, predominante en tiempos bíblicos, contiene oligosacáridos similares a los de la leche materna, que favorecen la absorción mineral y el equilibrio de la flora intestinal. En una sociedad donde la osteoporosis afecta de forma desproporcionada a las mujeres después de la menopausia, resulta significativo que el alimento que Dios eligió como símbolo de abundancia sea precisamente uno de los más ricos en los minerales que los huesos necesitan. Y lo que sigue es un mineral extraído de un mar que no alberga vida, pero que paradójicamente podría devolverle el equilibrio a tu cuerpo. Número 15. La sal. Jesús dijo a sus discípulos algo que ha trascendido los siglos como una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero aquella metáfora no surgió de la nada. En el mundo bíblico, la sal era tan valiosa que se utilizaba como moneda de intercambio. La palabra salario proviene precisamente de la sal que los soldados romanos recibían como paga. En el libro de Levítico, Dios ordena que toda ofrenda de grano sea sazonada con sal, llamándola la sal del pacto, y los registros antiguos mencionan algo inquietante. La sal del Mar Muerto, a la que tenían acceso los pueblos bíblicos, no era una sal común. Contenía una concentración inusual de minerales como magnesio, potasio, calcio y bromuro, elementos que la ciencia moderna asocia con el equilibrio electrolítico y la regulación de la retención de líquidos. Lo que se descubrió después lo cambió todo. La sal no refinada, rica en minerales traza, se comporta de forma muy diferente en el organismo que la sal de mesa industrial. Mientras que el exceso de sodio puro contribuye a la hipertensión, una sal mineral equilibrada como la que se extraía del Mar Muerto podría contribuir, en cantidades adecuadas, a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo. Jesús no eligió la sal como metáfora por casualidad. Era el mineral más valioso y necesario de su mundo. Y lo que viene ahora es un alimento que protagoniza uno de los milagros más conocidos de Jesús, y cuyo efecto sobre la salud mental está revolucionando la psiquiatría nutricional. Número 16. El pescado. 2 de los milagros más célebres de Jesús involucran directamente a este alimento. La multiplicación de los panes y los peces alimentó a 5.000 personas con apenas 5 panes y 2 peces.
Socorro. Después de la resurrección, Jesús preparó pescado asado en la orilla del mar de Tiberíades para sus discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores del mar de Galilea antes de seguir al Maestro. El pescado no era un ingrediente secundario en el mundo bíblico. Era un pilar de la alimentación cotidiana. Y entonces apareció una pista olvidada que conecta este alimento ancestral con uno de los problemas de salud más devastadores del siglo XXI, la depresión. Los pescados grasos, como los que se encontraban en el mar de Galilea, son ricos en ácidos grasos omega 3, específicamente EPA y DHA, que desempeñan un papel crucial en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Múltiples estudios epidemiológicos han observado que las poblaciones con mayor consumo de pescado tienden a presentar menores tasas de trastornos depresivos. Los omega 3 participan en la modulación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, y podrían contribuir a reducir la neuroinflamación asociada a la depresión. Un alimento que Jesús multiplicó milagrosamente y que compartió con sus discípulos después de resucitar podría contener una de las claves más importantes para la salud mental de nuestra generación. Y lo que viene a continuación es una especia sagrada que formaba parte del aceite de unción descrito en el Éxodo, y cuya relación con el azúcar en sangre ha dejado perplejos a los investigadores. Número 17. La canela. En el libro del Éxodo, Dios le entrega a Moisés una fórmula exacta para preparar el aceite sagrado de unción. Cada ingrediente estaba medido con precisión divina. Entre ellos aparece una especia aromática que en aquella época valía tanto como el oro, la canela. Pero esta especia no solo perfumaba los rituales sagrados. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. Los mercaderes fenicios guardaban en secreto las rutas comerciales de la canela para mantener su precio artificialmente elevado. Su valor era tan extraordinario que solo los sacerdotes y los reyes tenían acceso regular a ella. Y ahora viene lo que nadie esperaba. En el año 2003, una investigación realizada en el Human Nutrition Research Center intentaba analizar los efectos de una tarta de manzana con canela sobre los niveles de glucosa. Los investigadores esperaban que la glucemia subiera notablemente, pero ocurrió exactamente lo contrario. La glucosa no subió como se esperaba. Tras múltiples análisis, descubrieron que un polifenol llamado MHCP, presente de forma natural en la canela, era capaz de activar los receptores de insulina y actuar de forma sinérgica con esta hormona. Hablamos de la canela, el superalimento bíblico número 17. Diversos estudios posteriores han sugerido que el consumo regular de canela podría mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuir a reducir los niveles de glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2, aunque la evidencia aún no es completamente concluyente y la canela no sustituye ningún tratamiento médico. Lo que se descubrió después lo cambió todo. La canela también mostró en algunos ensayos la capacidad de reducir el colesterol LDL y los triglicéridos. Una especia que Dios incluyó en la fórmula sagrada del aceite de unción contiene compuestos que la ciencia moderna investiga como posibles aliados contra la diabetes, la gran pandemia silenciosa del siglo XXI. Y lo que viene a continuación es una planta que protagoniza uno de los momentos más solemnes de toda la Biblia, y cuya relación con las infecciones respiratorias ha pasado desapercibida durante siglos. Número 18. El hisopo. En la noche más terrible de la historia de Egipto, cuando la última plaga estaba a punto de caer sobre la tierra del faraón, Dios dio una instrucción precisa al pueblo de Israel. Debían sacrificar un cordero y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Pero el instrumento que debían usar para aplicar esa sangre no era cualquier cosa. Era una planta específica. Una planta que también aparece en los Salmos, cuando David clama, «Purifícame con hisopo y seré limpio». Y entonces apareció una pista olvidada que conecta esta planta ceremonial con la medicina. Hablamos del hisopo. Esta planta aromática, que crece silvestre en las rocas y muros del Mediterráneo oriental, contiene compuestos como el carbacrol y el pinocanfeno, que según investigaciones etnobotánicas, han sido utilizados tradicionalmente para aliviar afecciones respiratorias como la bronquitis, la congestión nasal y la tos. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. El hisopo también posee propiedades expectorantes que facilitan la eliminación de mucosidad de las vías respiratorias. En un mundo donde las infecciones respiratorias son una de las principales causas de consulta médica, resulta fascinante que la planta que Dios eligió para el acto de protección más importante del Antiguo Testamento tenga precisamente propiedades que protegen los pulmones. Un instrumento de salvación espiritual que resulta ser también un potencial instrumento de alivio físico.
Y lo que viene ahora es el líquido más mencionado en toda la Biblia después del agua, un aceite que los romanos llamaban oro líquido y que la ciencia moderna señala como el protector cardiovascular más completo que existe en la naturaleza. Número 19. El aceite de oliva. El olivo es quizás el árbol más sagrado de toda la Biblia. Fue una rama de olivo lo que la paloma trajo a Noé como señal de que las aguas del diluvio habían descendido. El aceite de oliva ungía a reyes y sacerdotes. Las lámparas del templo ardían con aceite de oliva puro. Jesús oró en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre significa literalmente prensa de aceite. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. El aceite de oliva se usaba no solo como alimento y combustible, sino también como medicina. El buen samaritano vertió aceite y vino sobre las heridas del hombre asaltado en el camino. Y la ciencia moderna ha descubierto que aquella práctica ancestral tenía fundamentos reales. El aceite de oliva virgen extra contiene oleocantal, un compuesto que actúa de forma similar al ibuprofeno, con propiedades antiinflamatorias documentadas. Pero eso no es todo. Lo que se descubrió después lo cambió todo. El gran estudio Predimed, uno de los ensayos clínicos más importantes de la historia de la nutrición, demostró que una dieta rica en aceite de oliva virgen extra puede reducir hasta en un 30% el riesgo de eventos cardiovasculares graves. El aceite de oliva contiene ácido oleico, polifenoles y vitamina E que, actuando en conjunto, protegen las arterias, reducen el colesterol LDL, aumentan el HDL y combaten la oxidación celular. Un aceite que ungía reyes, que alumbraba templos, que sanaba heridas en parábolas, resulta ser, según la ciencia del siglo XXI, el protector más completo que la naturaleza ofrece al corazón humano. Pero ahora viene la revelación final. El número 20. El superalimento bíblico que guarda un secreto que ninguna otra fruta del planeta puede igualar. Número 20. La granada. En el libro del Éxodo, cuando Dios describe las vestiduras del sumo sacerdote Aarón, ordena que en los bordes de su manto se bordasen granadas de lana azul, púrpura y escarlata, alternadas con campanillas de oro. Las columnas del templo de Salomón estaban decoradas con 200 granadas talladas. En el Cantar de los Cantares, la granada aparece como símbolo de belleza y deseo. Tus mejillas son como mitades de granada. Y en Deuteronomio, la granada es uno de los 7 frutos con los que se bendice la tierra prometida. Ningún otro fruto recibe tantos honores en las Escrituras. Pero lo que los autores bíblicos no podían saber, lo que ningún sacerdote, ningún rey y ningún profeta imaginó jamás, es lo que la ciencia descubriría miles de años después dentro de esas semillas rojas como rubíes. La granada contiene punicalagina. Y aquí es donde esta historia se vuelve extraordinaria, porque la punicalagina es un compuesto antioxidante que no se ha encontrado en ninguna otra fruta conocida en el planeta Tierra. Es exclusiva de la granada. Este compuesto único le confiere al zumo de granada una capacidad antioxidante que, según ciertos estudios, resulta ser 3 o 4 veces superior a la del vino tinto y a la del té verde. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Investigaciones in vitro han mostrado que extractos de granada pueden tener efectos inhibitorios sobre la proliferación de ciertas líneas celulares cancerosas, particularmente en estudios sobre próstata, mama y colon. Aunque se necesita más investigación en humanos, los datos preliminares son notables. La granada también ha mostrado potencial neuroprotector. Algunas investigaciones sugieren que las urolitinas, metabolitos que el cuerpo produce al consumir los elagitaninos de la granada, podrían contribuir a la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, incluido el Alzheimer. Además, estudios han observado que el zumo de granada puede ayudar a reducir la presión arterial, mejorar el perfil lipídico y proteger las arterias contra la formación de placa aterosclerótica. Un fruto que Dios mandó bordar en las vestiduras del sumo sacerdote, que decoraba las columnas del templo más sagrado de la antigüedad, y que hoy la ciencia señala como posiblemente una de las frutas con mayor potencial terapéutico jamás estudiadas. Si existe un superalimento que merece el título de fruto sagrado, es este. La granada no es solo historia, es futuro. 20 alimentos, 20 secretos escritos en las páginas más antiguas de la civilización. Desde las lentejas que compraron una primogenitura hasta la granada que decora los muros del templo, cada uno de estos superalimentos bíblicos guarda una sabiduría que nuestros antepasados entendieron de forma intuitiva y que la ciencia moderna apenas está empezando a confirmar. No son remedios mágicos, no son curas instantáneas, son alimentos reales, accesibles, milenarios, que la naturaleza diseñó
y que las escrituras preservaron como un legado de salud para toda la humanidad. La próxima vez que abras tu despensa, recuerda que algunos de los tesoros más poderosos de la creación ya están ahí, esperando a ser redescubiertos. Si este vídeo ha cambiado tu forma de ver estos alimentos, dale like, suscríbete a Naturaleza Oculta y comparte esta revelación con quienes más lo necesiten.